Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Hemos estado en las casas estudiando, hemos estado en la iglesia los domingos hablando de este tema tan importante. Y bueno, ya ustedes conocen la introducción de estos mensajes. Si quieres que tu vida cuente, si quieres que tu vida tenga valor para Dios, tienes que administrar 3 recursos que Dios te ha dado. ¿Cuáles son? El tiempo, el dinero y los talentos. Y escuchen. El tema del dinero siempre es un tema muy incómodo para predicar en las iglesias. Siempre. No hay excepción. ¿Por qué? Porque si ustedes han hablado con cualquier persona en la calle o cualquier amigo o familiar y usted le habla de Cristo y le invita a la iglesia, generalmente hay 2 pretextos o 2 razones por las cuales no quieren ir a la iglesia. Ya las conoce. La primera es... No, ahí hay muchos hipócritas. ¿No es verdad? En la iglesia hay puros hipócritas. Bueno, déjeme decirle que la iglesia, todas las personas que venimos a la iglesia, ninguno somos perfectos. La iglesia no es una vitrina para exhibir a los santos, ni mucho menos. La iglesia es un hospital de pecadores. Y aquí estamos porque hemos reconocido nuestro pecado, el Señor Jesucristo nos ha perdonado y ahora el Señor Jesucristo nos está transformando. El cielo no es para personas perfectas, el cielo es para personas perdonadas. Entonces nosotros vamos a ir al cielo no porque somos perfectos, sino porque somos perdonados. El problema es cuando nosotros pensamos y sentimos que somos más que los demás y entonces comenzamos a ver a todos los demás como menos que yo y yo me pongo a pensar, estos son pecadores, saquen pecador y empiezo a juzgar a los demás y eso es algo muy triste que puede suceder en las iglesias y ojalá y que en nuestro corazón no esté ese deseo de compararme con los demás y pensar que yo soy más porque soy cristiano, no. El Señor nos ha enseñado que Él ha perdonado nuestros pecados. Pero el segundo problema por la cual la gente no va a la iglesia es porque ahí solamente piden dinero. Y el problema también es que es verdad que desgraciadamente y todo lo que ponen en internet es obviamente predicadores que no predican la palabra de Dios como deben. Y entonces están ahí todos esos predicadores de la prosperidad y que ponle aquí tu dinero, jala la palanquita y vas a ver cómo Dios te bendice. Y eso no es bíblico, eso es completamente antibíblico y lo único que hace ese tipo de mensajes, obviamente la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 6, que 1 Timoteo 6, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias que hunden a la gente en perdición. Porque dice la palabra de Dios que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, o sea, la religión acompañada de contentamiento. Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Así es que la palabra de Dios es clara cuando nos dice que nosotros no podemos desear en nuestro corazón y raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando nosotros leemos la Biblia y cuando nosotros interpretamos la Biblia de acuerdo a su contexto, entonces nos damos cuenta de la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Jesucristo habló mucho acerca del dinero y lo que queremos hacer es que nosotros aprendamos a ser buenos administradores de Dios, no para hacernos ricos. Tampoco estoy diciendo, si tú vienes, porque esta iglesia así predica la palabra de Dios, así que tú das tus ofrendas, aquí Dios sí te va a bendecir. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que quiero y lo que queremos es que nosotros entendamos cuál es el plan de Dios para las riquezas. Dios te ha dado mucho, te ha enriquecido. Cuando vemos ahí en el libro de Santiago capítulo 5 creo que es, dice, escuchen ustedes ricos. El Señor Jesucristo también habló acerca de los ricos y uno dice que pues sí, que Dios le habla, que le habla a esos ricos que tienen dinero y no lo sueltan, ¿no? Déjeme decirle una cosa. ¿Quiénes son los ricos de este mundo?
El que tiene a Dios en su corazón. Ahora, económicamente, una persona rica, le voy a decir, si usted gana $2.50, $2.50 al día, usted está entre los más ricos del mundo. ¿Escuchó? Claro, vivimos en un país donde todo el mundo tiene y todo el mundo quiere, ¿verdad? Pero si nos vamos a vivir a algún país donde viven la pobreza y no saben lo que es la riqueza, no saben lo que es la prosperidad, no saben nada de eso, si usted gana $2.50 al día, usted está entre los más ricos del mundo. Dios nos está hablando a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con las cosas y con todo lo que Dios nos da? Así es que cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, esto es lo que hace la gran diferencia. Sí, el tema del dinero es incómodo. A mí no me gusta que me hablen de verdad. Hablamos de la asociación de policía, de los veteranos, de no sé qué, que si quiere donar. Hablamos de no sé qué, que si quiere donar. Que hablamos de los perritos de no sé qué, que si quiere donar. Y entonces todo el mundo está pidiendo donaciones. Y a veces es incómodo que te estén poniendo donaciones. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia en el corazón de un creyente? ¿Qué es lo que hace la diferencia en el corazón de un hijo de Dios? Escucha, cuando tienes un encuentro personal con Jesucristo, puedes experimentar, en ese momento que tú tienes ese encuentro personal con Jesucristo, lo que sucede es que tú experimentas la gracia de Dios y experimentas el perdón de Dios, y el Señor, por su perdón y por su poder, te libra de la esclavitud al pecado. Ahora escucha lo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo: todo aquel que comete pecado es esclavo de pecado. Y tal vez esta tarde tú estás aquí esclavizado a algún pecado. No puedes controlar el pecado. Tal vez hay gente que está esclavizada a las drogas, esclavizada al alcohol, esclavizada a la pornografía, esclavizada a la inmoralidad sexual, esclavizada al chisme. No puede dejar de ser chismosa o chismoso, digo, a veces los hombres somos más chismosos, ¿verdad? No puede dejar de decir mentiras, está esclavizado. No puede dejar de robar. Cualquier oportunidad que tiene, toma provecho y saca algo que no es de él. Entonces, todas estas cosas, el Señor Jesucristo dice, van a conocer la verdad. La verdad, si el Hijo los libertare, dijo el Señor Jesucristo, van a ser verdaderamente libres. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, la gracia de Dios viene a nuestra vida y entonces experimentamos el perdón. Somos capaces, como hemos experimentado el perdón, ahora podemos perdonar. Porque hemos experimentado la gracia, ahora podemos ofrecer gracia. Lo que nosotros hemos experimentado, ahora nosotros podemos hacer lo mismo. Y es lo que Dios, la esencia de Dios es esta. El corazón de la Biblia es este. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. El corazón del cristiano viene lo mismo. Porque de tal manera me amó Dios que ahora yo puedo estar dispuesto a dar. Y puedo comenzar ya no a vivir para mis propios intereses, sino para vivir para los propósitos de Dios. Y escucha, la semana pasada vimos que todo lo que nosotros tenemos, ¿de quién es? De Dios. Y entonces, ¿qué soy? Yo no soy dueño de nada, soy administrador de lo que Dios me ha dado. Así es que la gracia del Señor Jesucristo es el fundamento de la generosidad. Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo va a dar una enseñanza maravillosa acerca de la generosidad, de la manera que Dios espera que nosotros podamos ser generosos y que podamos dar. Ahora, como le digo, vamos a verlo desde un punto de vista bíblico, considerando lo que la Biblia dice, considerando el contexto, considerando lo que el apóstol Pablo, la relación que tenía con la iglesia de Corinto, para poder entender qué es lo que se está refiriendo aquí este pasaje de 2 de Corintios capítulo 9. Póngase de pie un momento, vamos a leer algunos versos. Y fíjense,
estos dos capítulos, 2 Corintios 8 y 9, es lo fundamental para lo que es la generosidad en el Nuevo Testamento. Es fundamental. Capítulo 8, verso 9, dice: ya conocen la riqueza de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Es lo que dice el capítulo 8. Este es el corazón del capítulo 8. Ustedes ya saben la gracia del Señor Jesucristo. Él se hizo pobre siendo rico para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Él dio todo para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y luego en el capítulo 9 vamos a leer, dice: no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice: porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto les he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo para la mayoría de ellos. Verso 6. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia, escuche esto, ojalá y nos aprendamos de memoria. Y digo nos aprendamos porque yo también necesito aprenderlo de memoria. Verso 8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan al que come, para que coma, aumentará los cultivos, hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, queremos encomendar a ti este momento, Señor, porque queremos ser instruidos por tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Queremos abrir nuestros oídos a ti, Señor. Y Padre, trae convicción a nuestro corazón. Y Señor, ayúdanos. Necesitamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Ok. ¿Cómo puedes maximizar el impacto de los recursos que Dios te ha confiado? Es el tema de hoy: maximizando el impacto de lo que Dios me ha dado. ¿Qué puedo hacer con eso para que eso que Dios me ha dado lo pueda utilizar para que se maximice el impacto y yo pueda ser un buen administrador? Y escucha, hay 3 principios para dar. Y aquí en estos versículos vamos a ver 3 principios que nos enseña el apóstol Pablo para que nosotros podamos dar, y ese dar pueda ser para impactar, para que maximicemos el impacto de nuestra ofrenda, de nuestro dar. Y en primer lugar, si usted se da cuenta en el verso 1 y 2, dice la palabra de Dios, sobre todo el verso 2, ellos ya habían preparado una ofrenda para los santos. En Jerusalén había habido un hambre terrible, y la gente, los hermanos en Jerusalén estaban sufriendo terriblemente de pobreza, no solamente pobreza, sino de hambre. Entonces las iglesias en Macedonia, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, sobre todo la iglesia de Filipos, habían juntado una ofrenda para enviarla a Jerusalén y ayudar a las personas, a los hermanos en Jerusalén que eran judíos. Y los judíos, acuérdense, los judíos no veían con buenos ojos a los gentiles. Estas eran iglesias gentiles, y sin embargo estas iglesias gentiles estaban, dice el apóstol Pablo, en medio de su pobreza, abundaron en gracia y dieron mucho más de sus fuerzas. Aquí estaban los hermanos de Macedonia, que eran pobres, dando lo que tenían y aún más para ayudar a aquella iglesia de los hermanos en Jerusalén que estaban sufriendo y padeciendo. Y ese es el capítulo 8. En el capítulo 9 dice: y ahora ustedes, el capítulo 9 verso 2 dice: pues conozco también su buena disposición.
los Corintios, que era la región más al sur, está la península de Grecia, aquí está lo que es Macedonia y aquí está lo que está Acaya. En Macedonia está Filipo y Tesalónica y aquí en Acaya está la iglesia de Corinto. Dice, ahora esta iglesia de Corinto también les he dicho de que ustedes también han tenido una buena disposición para dar. En primer lugar, cuando nosotros damos tiene que ser un dar voluntario. Esta palabra que habla aquí de buena disposición, en el verso 2, la buena disposición, o en la Reina Valera dice vuestra buena voluntad. Esa palabra es una palabra que quiere decir celo, espíritu, ímpetu, deseo. Es un ímpetu de mente, es decir, era un deseo que ellos tenían de poder aportar, de poder dar generosamente. Y los corintios entonces tenían este ardiente deseo de dar, pero dice que ya tenían un año tratando de dar, pero no habían podido hacerlo. Entonces Pablo les escribe esta carta y dice, yo sé de su buena disposición para dar. Ahora, escuche una cosa, esto es maravilloso. La iglesia de Corinto no tenía una buena relación con el apóstol Pablo. ¿Usted sabía eso? Pablo estableció esa iglesia. Él fue y predicó esa iglesia y estableció esa iglesia y se quedó un año en esa iglesia. Y es más, es una de las iglesias donde Pablo duró más tiempo. Solamente en Éfeso duró 3 años. Estuvo un año en Corinto ministrando y predicando. Estableció la iglesia de Corinto. Ahí conoció a Priscila y Aquila y entonces un día dijo, tenemos que regresar a Antioquía para dar el reporte. Se fue con Priscila y Aquila y de camino hacia Antioquía y Jerusalén. Llegan a la ciudad de Éfeso, ahí comienza a predicar y se comienza a interesar la gente. Entonces le dice a Priscila y Aquila, quédense aquí y yo voy a dar el reporte. Priscila y Aquila se quedan en Éfeso y ahí por ahí llega Apolos e instruyen a Apolos. ¿Se acuerdan de Apolos? Apolos se convirtió en uno de los predicadores predilectos de Corinto. Y entonces el apóstol Pablo regresa a Éfeso y en Éfeso se va a quedar 3 años y desde ahí va a hacer su centro misionero y va a mandar gente, por ejemplo a Epafras, que fundó la iglesia Colosas, y quizás ese ministerio urbano de Pablo en Éfeso fueron los que fundó las diferentes iglesias que nosotros leemos en el Apocalipsis: la Odisea, Sardis, Filadelfia. Todas esas iglesias estaban alrededor de Éfeso. Entonces ahí estuvo Pablo y entonces escribe una carta a Corinto. Y les escribe acerca de varias cosas, seguramente. Y cuando reciben la carta a los corintios, no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque Pablo comienza a corregir varias cosas que estaban equivocadas en Corinto. Corinto era una ciudad donde había mucha corrupción, había prostitución sagrada o religiosa, había un templo donde habían prostitutas y entonces se pagaban, y había ritos religiosos con prostitutas y había cosas así. Entonces había gran inmoralidad en la iglesia en Corinto, y Pablo les escribe y les comienza a decir que deberían dejar todas esas cosas. Dios nos ha llamado a santidad. Se lo dijo igual a los tesalonicenses que padecían algo similar. Entonces, cuando alguien te corrige, como que no te cae bien, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo corrijan? Nadie, ¿verdad? Si alguien me viene y me llama la atención, así como que empiezo a sentir cierto recelo. Y bueno, cuando Pablo les escribe, la iglesia de Corinto comienza a sentir cierto resentimiento con el apóstol Pablo. Y después, Pablo ya estando en Éfeso, vienen algunos hermanos de Corinto, ahí dice el capítulo 1 de Primera de Corintios, llegan y le dicen a Pablo, bueno, están enojados los hermanos, les cayó bien esa carta que les escribiste. Esa carta se llama la carta previa, o una carta previa. Nosotros conocemos 2 cartas y tenemos 2 cartas en Corinto, Primera de Corinto y Segunda de Corinto, pero Pablo escribió una carta anterior que no sabemos qué escribió ahí, solamente se conoce como les he escrito en carta que no se junten con los fornicarios, capítulo 5 de Primera de Corintios 5. Entonces ya les había escrito de eso. Entonces esta carta hizo que la iglesia se molestara con el apóstol. Entonces les viene y le dan el reporte que no estaban muy contentos. Entonces Pablo dice, ok, les escribe la Primera de Corintios, les contesta algunas preguntas que le hicieron, como la cuestión de matrimonios y todo esto que está en 1 Corintios 7, les contesta y manda la carta y les dice en el capítulo 16, planeo ir a veros a ustedes. Y Pablo, estando en Éfeso, se da un tiempo para ir a Corinto. Llega a Corinto y cuando llega a Corinto, ¿qué creen? Lo reciben mal y lo maltratan y yo no sé qué le dicen, pero el apóstol Pablo sale entristecido de Corinto. Y entonces escribe una carta
que se llama la carta de la tristeza. No la tenemos. Solamente sabemos que escribió una carta a la cual se refiere como la carta de tristeza. 2 Corintios capítulo 7 habla de esa carta. Entonces esa carta se les escribe y les dice, los reprende duramente por haber tratado. Muchos decían, Pablo ni siquiera es apóstol. Desacreditaron a Pablo, y usted lee 2 Corintios, se va a dar cuenta cómo Pablo defiende su ministerio como apóstol. Ellos son apóstol, yo más. Ellos dicen que yo más. 3 veces he estado náufrago, 5 veces he sido azotado, he estado en alta mar, peligro y les dice todas las cosas que él ha padecido como apóstol. ¿Por qué? Porque está defendiendo que aquellos de Corinto decían, a Pablo no le hagan caso, Pablo ni siquiera es apóstol. Aquí tenemos a Pedro y aquí tenemos a Apolos y aquí tenemos a Cristo. Lea 1 Corintios capítulo 1, se va a dar cuenta de esa situación que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces ahora Pablo, imagínense, después de ese conflicto, les escribe esa carta, los reprende duramente y algo sucede. El Espíritu Santo hace una obra impresionante en la gente en Corinto que se arrepienten. Y entonces en 2 Corintios hace el capítulo 7 dice, aunque les escribí esa carta con mucho dolor y con mucha tristeza, ahora me doy cuenta qué bien les ha hecho, qué manera de componerse, por decirlo así, no me acuerdo la palabra que usa. ¿Qué solicitud han tomado para arreglar esta situación? Ahora me alegro de haberles escrito esa carta, aunque antes me causó tristeza. Ahora entiendo que han sido restablecidos. Entonces, medio se había compuesto la situación y ahora sí les escribe. Ahora sí, iglesia, les voy a pedir que ofrenden. ¿Verdad? Déjeme decirle, no pasa mucho. Imagínate, cuando tú te enojas con la iglesia, ¿qué es lo primero que haces? No voy a ofrendar. ¿Te enojas con el pastor? Ay, a ver quién lo sostiene, ¿no? Porque así el apóstol Pablo había tenido ese conflicto y sin embargo la iglesia dice, estaban dispuestos a ofrendar de buena disposición. Estaban dispuestos. Esto se llama dar una ofrenda voluntariamente. Escuche, ¿por qué pudieron ofrendar? Aun cuando tenían esa situación con el apóstol Pablo, ¿por qué estaban dispuestos a ofrendar? Les voy a decir por qué. 1 Corintios capítulo 1 nos da, cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, dice, y cuando yo fui a ustedes, fui temblando de miedo. La primera vez que prediqué, yo sé lo que Pablo se refiere. Ahí está Víctor, sabe, la primera vez que pasó aquí, sabe lo que se refiere. Me temblaban las piernas, decía el apóstol Pablo. Fui y me presenté ante ustedes con mucha debilidad y mucho temblor, pero ni mi palabra ni mi predicación fue de humana sabiduría, para que su fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino que fue una predicación basada en el poder de Dios, para que su fe esté basada en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Esa iglesia había sido transformada por el poder de la predicación de la palabra de Dios. No de emociones, no de cosas, sino por la palabra de Dios que transformó sus corazones. Y ahora ese arrepentimiento sincero que habían tenido había provocado y había despertado en ellos un deseo de ser generoso. Cuando usted ha experimentado la gracia, en su corazón hay un deseo de hacer lo mismo por otros que no conocen de Dios. Es lo que está pasando. Y no solamente eso, dice el verso 6, dan generosamente. Entonces Pablo dice, ahora para que puedan recoger esa ofrenda, estoy mandando a Tito y estoy mandando a unos hermanos que van a ir y que les van a pedir esta ofrenda de antemano, porque no quiero yo llegar ahí y que ustedes piensen que se las estoy exigiendo. No se las estoy exigiendo. Ustedes ya tenían el deseo de hacerlo, ahora estoy mandando a estos hermanos para que vayan haciendo la colecta y que cuando ya llegue usted con ustedes no sientan que es los estoy extorsionando. Fíjense lo que dice el verso 5. Ya le estoy haciendo así a mi Biblia. El verso 5 dice, así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esta generosa colecta que ustedes habrían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una ¿qué? Tacañería. Curiosamente esta palabra que utiliza aquí
Al final del verso 5 dice, no como una tacañería. La nueva versión o la Reina Valera dice, y no como una exigencia nuestra. Pero realmente la palabra que utiliza en griego ahí es la codicia, es la avaricia. Se traduce como avaricia y se traduce en otros pasajes como codicia. Y escuche, ¿qué es lo que no nos permite a nosotros dar? Cuando en nuestro corazón hay codicia y en cuanto en nuestro corazón hay avaricia, nos cuesta trabajo dar. Pero Pablo dice, escuche, el que siembra generosamente, ¿qué? Recogerá generosamente, y el que siembra escasamente, ¿qué? Escasamente también segará. Y ahora dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación. Y dice algo tremendo. Mire, yo no soy físico ni mucho menos, ¿verdad? Es más, me decían el químico cuando estaba joven. Decía, ¿por qué el químico? Pues porque no tenía físico. Entonces yo no soy físico ni mucho menos. Pero hay una ley que se llama la ley de la gravedad. ¿Usted conoce la ley de la gravedad? Sí, ¿no? No la entiendo, pero no la voy a desafiar y menos aquí parado. ¿Okay? No importa que yo no entienda la ley de la gravedad es una ley y si yo me paro ahí me voy. La ley del magnetismo, ¿no? Yo no entiendo la ley del magnetismo, pero yo sé que si pongo dos imanes con polos iguales, ¿qué pasa? Si son iguales y si son opuestos, se pegan. ¿Por qué pasa eso? I don't know. Pero es la ley del magnetismo. Yo no la entiendo, pero eso sucede, es una ley. Pablo dice, aquí hay una ley, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Tú la conoces? No, pero la ley de la siembra y la cosecha siempre va a funcionar. Si tú siembras poco, vas a recoger poco. Si tú siembras mucho, vas a recoger mucho. Ahora escucha, imagínate dos agricultores. Los dos tienen la misma cantidad de semilla. Un agricultor dice, bueno, tengo aquí esta semilla, pero ya viene el invierno y me tengo que preparar para el invierno. Entonces voy a apartar esta semilla para hacer la harina, para hacerme pan y para tener pan para el invierno. Y esta semilla me voy a quedar con poquita, ¿verdad? Porque voy a pasar el invierno y esta semilla la voy a sembrar para el año que entra. Siembra la poquita semilla y esta deja para el pan y se lo comió en el invierno, quedó bien gordote, ¿verdad? De comerse el pan en el invierno. Y este campesino ve la semilla y dice, ya viene el verano, voy a sembrar para tener una buena cosecha en el verano y esto lo voy a dejar para tener pan para el invierno. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos? Uno pensó en el invierno y en que tengo que comer, y el otro pensó en el verano y dijo, tengo que cosechar. Al siguiente año, el que sembró poquito, ¿qué pasó? Recibió poquito, y el que sembró mucho, recogió mucho. Es una ley. Y la diferencia es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te da? Esa es la gran diferencia, es la decisión. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te da? Escucha, nosotros estamos gastando muchísimo y aquí me estoy apuntando el dedo aquí. Digo, yo ya dejé de pagar cable de televisión y ya dejé de pagar muchas cosas que antes tenía, ahora ya no las tengo. Y esto me está trayendo una mayor convicción en cosas que no debería tener. Por ejemplo, el último celular. Este es viejito, ¿verdad? Pero el último, ya está saliendo el 10, todavía no acabo de ni pagar el 6 y ya estás pensando en el 10. Cuesta $1,000, no importa, pero lo voy a traer. ¿Lo necesitas? No lo necesitas. ¿Para qué lo quieres? ¿Qué tal si mantienes tu celular otro año y ese año dices, voy a dar $200 para misiones, voy a ir a ayudar a los pobres, voy a tratar de... ¿Qué pasaría con eso? ¿O es únicamente el pan para engordar? ¿O es la semilla para plantar y que el reino se haga más grande?
Es simplemente buenas decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué cosas no son necesarias en las cosas que estás gastando, que te están esclavizando y que pues no puedo, es que yo estoy endeudado? Pues ¿cómo no vas a estar endeudado si estás pagando muchas cosas que no necesitas? ¿Verdad? El Viernes Negro, vámonos de compras, me ahorré $500 en cosas que no necesitaba. Qué gran ahorro. Si no lo necesitabas, lo estás gastando. No es que te lo estás ahorrando, te lo estás gastando. Entonces comenzamos a ver las cosas diferentes. Y no estamos hablando aquí de ser tacaños ni de mucho menos. Estamos hablando de ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y en tercer lugar, dice el verso 7, Dios ama al dador alegre. Entonces podemos dar generosamente. El uno es dar voluntariamente, estar dispuestos a una intención de dar generosamente, porque el que siembra escasamente va a cosechar escaso, pero el que siembra generosamente va a segar generosamente. Y después el verso 7 dice: Dios ama al dador alegre. Y este verso nos da una gran enseñanza del corazón de Dios. Nosotros adoramos a Dios cuando damos voluntariamente, cuando damos generosamente y cuando damos alegremente. Y escucha, cuando tú le das a Dios, ¿qué dice ahí? Dios ama al dador alegre. Esta es una ofrenda agradable a Dios. Cuando nosotros ofrendamos voluntariamente, cuando ofrendamos generosamente y cuando ofrendamos alegremente, dice la palabra de Dios, Dios ama esa ofrenda. Ahora, lo que hace esa ofrenda es causa alegría en nuestro corazón. Causa satisfacción en nuestro corazón. El viernes compartía con el grupo de conexión que había una hermana que el Señor puso en su corazón poder compartir con niños que no tenían casa y empezar un orfanato para niños huérfanos. Y entonces la iglesia se involucró para apoyarla, y hicimos un concierto para apoyarla, y entonces vinieron los niños de la casa hogar y le pidieron a la gente de la iglesia que recibiera a uno de los niños. Y nosotros recibimos a un niñito como de 6 o 7 años, nuestros hijos tendrían más o menos 4 y 5 años por ahí. Y lo recibimos en la casa, y cuando esto fue el sábado, y el domingo iba a ir a la iglesia todos los niños. Entonces el domingo en la mañana nos sentamos a desayunar y mi esposa le sirve su plato, y era un plato con creo que un huevito, un pan tostado y algo así, y se lo puso en la mesa. La cara de ese niño, cuando vio ese plato, abrió los ojos, vio a mi esposa y le dijo: ¿todo esto para mí? ¡Qué lección más impresionante! Cuando damos con la satisfacción que queda de poder dar, es impresionante. Y conozco de un ingeniero con un alto puesto en Petróleos Mexicanos, o sea, un día salió de la oficina enojado, había tenido un día horrible, sale el tráfico, el calor, ahí viene en su carrazo, ¿verdad? Último modelo, ahí viene en su carro, y está parado en un semáforo. Llega un niño vendiendo chicles, ¿verdad? Con su cajita de chicles, le toca y él le abre y le dice: ¿me come un chicle? No, vete de aquí. Y el niño se va, y cuando se va ve que tenía su pescadito, entonces regresa y le toca, y el señor otra vez de mala gana le abre y le dice: ¿qué? Dice: ¿usted es cristiano? Dice: sí. Tome, le regalo un chicle. ¿Qué lecciones más impresionantes podemos recibir de la gente que no tiene problema de edad? Pero los que queremos enriquecernos caemos en tentación y lazo y muchas cosas necias que hunden a la gente en perdición. El principio de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y lo acabo de leer en Love Worth Finding de Adrian Rogers. Dice que un día recibió una carta. Saben que él tiene un programa de radio. En el programa de radio
pues, se piden ofrendas para mantener el programa de radio. Entonces un señor siempre lo escuchaba y ese día sintió que Dios le estaba poniendo en su corazón que debía de dar. Entonces dijo, Señor, bueno, ¿qué debo de dar? Y el Señor le puso una cantidad, digamos $1,000. Y si eran $1,000. Lo que puso en su corazón, dice, mi esposa y yo no ganamos así como para tener $1,000, dice, pero le voy a contar lo que pasó. El Señor puso en mi corazón poner $1,000 y ese día dije, ok, voy a poner $1,000, pero como estaban anunciando que había un matching gift, usted sabe que hay cuando tú ofrendas $500, alguien más pone $500 para que se junten 1,000. Entonces dice, y cuando yo oí que había un matching gift, dije, ok, fácil. Dios puso que ofrendaran 1,000, si doy 500, alguien más da 500, son los 1,000. Dice, y al otro día me levanté y dije, no. Lo primero que hice fue escribir un cheque por $1,000 y lo puse en el correo y se lo mandé. Ese día, regresando a mi casa, iba por la carretera, de repente mi truck, mi camioneta, mi troca, bien perrona, su troca se descompone y deja de funcionar. 23 años tenía, ya estaba viejita la troca. Se deja de funcionar, entonces me bajo y nada hizo que la pudiera echar a andar. Y dije, y decidí, me voy a ir caminando a mi casa. Entonces comencé a caminar a mi casa dándole gracias a Dios de que pude ofrendar. Y iba yo dándole gracias a Dios, gracias Señor, que no importa que mi camioneta se haya echado a perder, Señor, gracias porque pude ofrendar y porque si esto hubiera pasado antes, tal vez me hubiera quedado con ese dinero que tú dijiste que te diera. Y dice, y tal vez usted está pensando que le voy a decir, y alguien se paró y me regaló un carro. Dijo, no, nadie se paró a regalarme un carro. Lo que le quiero contar es el gozo que pude experimentar de haber podido dar. Ese es el gozo, esa es la gracia de Dios, es la que provoca en nosotros el poder dar. Y escuche la promesa de Dios y la provisión de Dios. La promesa de Dios en el verso 8, escuche, qué promesa más maravillosa. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Escucha la promesa de Dios. Cuando tú eres generoso, Dios dice, y yo siempre voy a abundar en ti con toda gracia, al fin de que siempre tengas todo lo necesario para que tú sigas abundando en toda buena obra. La riqueza que Dios nos da no es para nosotros, es para que sigamos abundando en toda buena obra. Y cuando nosotros somos buenos administradores, Dios nos da más para ser mejores y para poder dar más. Y en el proceso podemos ver muchas bendiciones, pero yo no quiero hablar de mis bendiciones porque entonces el fin va a ser para que Dios me dé más, para que yo tenga más. No, el fin es Dios te da más para que des más. Que a Él hace abundar en toda gracia. Y esa es la provisión de Dios. Él te va a dar en abundancia. Pero después el verso 10 te dice, y el que suple la semilla al que siembra. ¿Quién te va a dar la semilla? ¿Para qué te la da? Para que siembra. Y pan al que come. O sea, que no te vas a quedar sin pan. Él te va a dar la semilla y Él te va a dar el pan. Dice, proveerá y que multiplicará vuestra sementera. O sea, tus semillas las va a multiplicar para que abunde más fruto de justicia. Qué enseñanza más preciosa que nos da el Señor en este día. Y para terminar, porque ya me pasé de tiempo. Un día una mamá le empacó a su hijito un lunch y lo mandó por el camino. Y ahí iba el muchacho con su lunch. Y de pronto vio una multitud que había ahí, se fue y se acercó. Y entonces había tanta gente ahí que no sabía ni qué estaba pasando, pero él fue y se acercó. Y de pronto alguien preguntaba, ¿alguien tiene algo de comer? El muchacho vio tanta gente que dijo, búchala. Fue y le dijo, yo tengo 2 panes y 5 peces. Digo, 5 panes y 2 peces. Siempre me confundo. Entonces tomaron eso y se lo llevaron al Señor Jesús. El Señor Jesús oró, lo multiplicó y le dio de comer a 5,000 personas. Ese muchachito
y esa mamá que le preparó el lunch, en su vida se iban a imaginar que llevando solamente 5 panes y 2 peces delante de la presencia de Dios, que era todo lo que tenían, iban a alimentar a toda esa multitud. Tal vez estás tú hoy aquí y estás diciendo, todas mis deudas que tengo, todas las preocupaciones económicas que tengo, déjame decirte una cosa, ofrécele al Señor Jesús todo lo que tienes. No te estoy diciendo que dáselo al pastor, porque así son aquí los predicadores de la prosperidad. El Señor me está diciendo que alguien me tiene que dar una casa. No. Llévaselo así. Dile, Señor, esto es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Quiero ser un buen administrador. Dile, Señor, aquí está, te ofrezco todo, porque es tuyo, Señor. Quiero ser un buen administrador.